Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Paso su Sayana, Dorlin, Teresa, Claudia, Presente. Reina, Panista, Ricardo, Giselle y Cristian. Presente. Okay. Iniciamos. Ok. Vamos a hablar un poco hoy sobre el envejecimiento y el sistema digestivo, o el tema en sí es alteraciones del tracto gastrointestinal. ¿Pero qué pasa en el tracto gastrointestinal durante el envejecimiento? Aparecen esos cambios fisiológicos, el impacto visual y el manejo clínico en el adulto mayor. Entonces, empecemos hablando sobre un poco de la fisiología. Nos encontramos que el envejecimiento trae cambios, no siempre enfermedad, pero sí trae cambios, ¿verdad? Por ejemplo, una reducción de la motilidad, menor secreción de ácido y enzimas, y alteraciones sensoriales. Ya mencionábamos las disgeusias del olfato, pero esto no es necesariamente una enfermedad, ¿verdad? Solamente es causas del envejecimiento normal. Algo normal del envejecimiento. Alteraciones sensoriales, ¿no? Hablábamos la primera pasada. Cambio en el gusto, en el olfato, el sabor de los alimentos. Lo que es la reducción de la motilidad intestinal y menor secreción de ácidos y enzimas. Por eso a nuestros pacientes adultos mayores, ellos van a tener una digestión lenta, una metabolización más lenta, pero normal. Tenemos que tener paciencia, que ellos se llenan con facilidad. ¿Cuál sería el riesgo a lo que nos estamos? Bueno, el riesgo es, uno, puede ser la polifarmacia, ¿verdad? El paciente pediátrico usualmente muchas veces está tomando grandes, o no grandes, sino está tomando mucho medicamento. Por ende, al tomar mucho medicamento, consume agua y eso generalmente va a generar. O en algunos casos también puede ser por la multimorbilidad, ¿verdad? Algunos pacientes, ¿verdad? También una serie de enfermedades crónicas. Entonces, en la polifarmacia podemos ver las interacciones medicamentosas, por ejemplo, esos fármacos que inhiben la bomba de protones, ¿verdad? Que van a alterar, que van a ver, alterar lo que es la secreción de enzimas, de ácido gástrico, los opioides o los antihipertensivos.
Y enfermedades crónicas, que, ¿verdad?, que van a exacerbar la deficiencia nutricional. Ya con un adulto mayor, ya sabemos que pueden haber alteración renal, ¿verdad?, por el envejecimiento. La diabetes puede acelerar la afectación renal. La hipertensión. Hablamos de la desnutrición, que puede estar muy marcada, muy presente. Y el desenlace es, bueno, la crisis nutricional silenciosa. ¿Por qué le llamamos silencioso? Porque ahí va, no nos damos cuenta hasta que se manifestó. Ya les decía que muchas veces el servicio de nutrición o la intervención de nutrición la hacemos hasta cuando el paciente está complicado, donde inicia. Entonces, el 38% de los adultos mayores presentan desnutrición o un riesgo de desarrollarla. Por lo que la pérdida de masa muscular y la fragilidad son el destino final sin intervención clínica. O sea, ya mencionamos que un paciente que ingrese a la UCI, que tenga una pérdida de masa muscular severa o fragilidad, ese paciente cara es o usualmente no sale con vida de la UCI, porque ya va expuesta. Sabemos que la masa muscular es la que nos va a ser nuestro escudo ante las enfermedades. Y entre menor masa muscular, no vamos a tener esa protección. Recordemos que el músculo es el encargado de almacenar glucógeno. Y en una enfermedad hay mucha demanda hipermetabólica. Y al no haber masa muscular, coge glucosa, energía. Entonces, el adulto mayor perece. Por eso es muy importante la masa muscular. Si miramos que hay pérdida de masa muscular, hay que buscar cómo suplementar proteínas, módulos o suplementos, fórmulas poliméricas que ayuden a exacerbar esa pérdida de masa muscular. ¿Verdad? Entonces, todo eso son el destino final que ese es el desenlace que podemos tener con adultos mayores, porque tenemos esa crisis nutricional silenciosa. El paciente va perdiendo masa muscular, va perdiendo peso, pero no le ponemos mente. El paciente en el adulto mayor, o en general, podemos general, pero estamos hablando en el adulto mayor, funcionamos los ayunos prolongados. El ayuno prolongado, esos son prácticamente uno de los mayores complicaciones que tenemos. Prolongado. Entonces va a haber mucha pérdida de masa muscular, pérdida de peso. Entonces la gran amenaza es, ¿verdad?, son la cascada de la fragilidad. Pero ya mencionamos aquí que, primero, la disminución del apetito. Si hay disminución del apetito, esto va a conllevar a una malnutrición. El paciente no se alimenta, no come lo que debe comer durante el día, va a provocar malnutrición. En el adulto mayor hablamos de que debe haber una alimentación fraccionada. Cantidades pequeñas pero frecuentes durante el día. Quitémonos la idea de que el adulto mayor va a comer grandes cantidades. Es decir, y le damos grandes cantidades de alimentos y si no se lo comió, muchas veces el familiar lo regaña, pues tiene que comérselo. No, tenemos que entender que hay disminución del apetito.
y por ende no va a poder consumir todos los alimentos en un solo. Eso conlleva la malnutrición. La otra aspecto de la cascada de la fragilidad es la motilidad lenta, ¿verdad? Problemas de secreción, estreñimiento, se agravan, pueden agravar la situación del adulto mayor, ¿verdad? Pueden tener poco consumo de agua, poco consumo de fibra, por lo tanto hay una motilidad lenta, aparte de que ya está exacerbado la, por, el, por, el, por la etapa senil del adulto mayor. También hablamos, ¿verdad?, de la disgeusia, alteraciones en el gusto, ¿verdad?, a los alimentos, a los sabores, y la serotonía, ¿verdad? No hay salivación, boca reseca. Entonces, el adulto mayor sufre dificultad muchas veces para comer por la serotonía, para producir el bolo alimenticio. Entonces, ahí tenemos que tomar otras consideraciones cuando hay serotonía, para tratar de mantener hidratada la boca. Sabemos que las glándulas salivales ya van perdiendo también su función, pues hay serotonía. Ya no hay mucha Ya secreción. no hay mucha secreción, correcto. La digeusia con alteración a los olores, a los gustos. Ellos van perdiendo esa sensibilidad al gusto de la comida. Todo esto va a provocar también este tercer aspecto, una malnutrición. ¿Por qué? Porque al no tener gusto al no sentir el sabor a la comida, ¿qué va a pasar? Va a querer comer por gusto. Así, no necesito sabor, no quiero comer, está feo. Aquí tenemos que buscar nosotros medidas o hacer correcciones a la dieta para evitar que suceda esto. Ya le decía que la vez pasada, agregando especias para condimentar los alimentos, con la digeusia, la serotonina, tratando de mantener hidratada la boca. Otro es la polifarmacia. Nada, ¿verdad? Pacientes que están siendo medicados se toman muchos medicamentos. Entonces, eso puede provocar alteraciones a nivel gastrointestinales, puede provocar alteraciones. La polifarmacia puede provocar, como miramos en las clases anteriores, puede provocar alteración del gusto, alteración en la salivación, puede provocar una motilidad también lenta, puede provocar función del apetito por el fármaco, porque no hay secreción de enzimas. Entonces, la polifarmacia puede provocar también todo esto. Y las enfermedades crónicas, ¿verdad?, que están presentes en el adulto mayor, ya como hay algunos que solamente tienen una enfermedad crónica y otros que están más de una, son complicados. Tenemos que ir estudiando cada uno, en el caso, ¿verdad?, una enfermedad crónica. Entonces, todo esto es la cascada de la fragilidad, ¿verdad? Y todo esto puede conllevar a una malnutrición. Entonces, la malnutrición se ve
se evidencia por el catabolismo proteico. Masa muscular disminuida, catabolismo proteico. Hay mucha demanda energética, entonces el cuerpo va a utilizar la proteína como su escudo. Va a utilizar la masa muscular como su escudo para sobrevivir. Y por eso miramos que el catabolismo proteico, ¿dónde sucede usualmente? Primeramente, ¿dónde se evidencia más? ¿Qué parte del cuerpo? La parte del músculo, pero ¿en qué parte del cuerpo se evidencia? ¿Ah? En los brazos y ¿dónde más? En las piernas. Brazos y piernas es donde se evidencia principalmente el catabolismo proteico. ¿Por qué utiliza ese mecanismo de defensa del cuerpo en los brazos y las piernas? Son los músculos que tienen más demanda. Más demanda. ¿Qué más? Lo que está dejando lo más importante. Porque es el sistema de protección que utiliza nuestro cuerpo. Una persona puede vivir sin brazos y sin piernas. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Pero está protegiendo los órganos. Por eso de ahí viene la demanda del catabolismo proteico. Bueno, vamos a utilizar el catabolismo proteico de los brazos y de las piernas porque ahí ahí podemos sobrevivir. Protejamos los músculos, protejamos los órganos vitales. Entonces, por ahí se da el catabolismo proteico. Y el catabolismo proteico va a conllevar a una sarcopenia, ¿verdad? Disminución de la fuerza, ¿verdad? La fuerza de presión, dificultad para caminar, ¿verdad? Y la sarcopenia, por lo tanto, provoca una fragilidad. El paciente adulto está más propenso, está frágil a caídas, quebraduras. Todo esto es causado por la malnutrición. Si ustedes observan cómo se viene desde la disminución del apetito, la motilidad lenta, todo esto que estamos viendo por acá, lleva a la malnutrición y la malnutrición está frenada o está causada por el catabolismo proteico que lleva a una sarcopenia y a la fragilidad. Entonces, la sarcopenia decimos que aumenta hasta 6 veces el riesgo de disfagia. Los problemas de depresión. Y casi 2 veces el riesgo de mortalidad y caídas. Tomar en consideración ese aspecto. La sarcopenia aumenta hasta 6 veces el riesgo de presentar disfagia. Y casi 2 veces el riesgo de mortalidad y caídas. Entonces, en el mapa anatómico del envejecimiento del tracto gastrointestinal, empezamos por la cavidad oral, disminución del olfato y del gusto. Disminución del olfato y del gusto. Hasta en un 74% se da esa disminución del olfato y del gusto. Y serostomía, lo mencionamos aquí. ¿Verdad? A nivel del esófago, ¿verdad? Hay alteraciones de motilidad y alta prevalencia de disfagia. Para tragar, entonces necesitamos cambiar texturas en los alimentos. ¿Por qué? Porque al haber serostomía, esto va a provocar, ¿sí?, que el bolo alimenticio, al pasar por el esófago, se dificulta. No se corre bien. Bien, correcto.
A nivel del estómago, el vaciamiento gástrico lento, sensación de llenura. El adulto mayor dice, me siento lleno, tal vez no ha comido nada. O sea, hay algunos señores que pasan con una comida Durante todo el día. y los familiares que no tenemos paciencia. Correcto. Menor secreción de pepsina, ¿verdad? Esas enzimas, pepsina, ácido y riesgo de presentar deficiencia de vitamina B12, porque no va a metabolizar bien los nutrientes, porque hay disminución de las enzimas activas. También hay, profesora, yo había leído que también la rugosidad en las paredes del estómago se vuelve más gruesa con el envejecimiento. Entonces, el diámetro del estómago no tiene cierta cantidad para comer. Cuando uno se siente, entonces se va a reducir. Entonces, Correcto. la ingesta pues, va a bajar. Mencionamos que los fármacos pueden provocar menor secreción de pepsina y ácido. La vitamina B12, ¿dónde la encontramos usualmente? Bien, productos de origen animal. En productos como carnes rojas, maestro. Correcto. Especialmente carnes rojas. Vitamina B12, carnes rojas. Y a veces no comen eso, que la carne roja es más. Entonces, y eso lo vamos viendo más adelante. Entonces, al estar tomando algún fármaco, ¿verdad? Entonces, puede provocar alteración de la vitamina B12. De que no se absorba. ¿Verdad? Sabemos que la absorción de la vitamina B12 es a nivel intestinal, pero aquí la carne necesita ser degradada, metabolizada, digerida. Entonces, a nivel del intestino delgado, páncreas e hígado, puede haber disminución de lactasas, ¿verdad? Menor flujo sanguíneo hepático y secreción exocrina. Recordemos, aquí se da la metabolización o la digestión de alimentos, y en el intestino se da la absorción de nutrientes. La metabolización de los alimentos, y aquí se da la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Y a nivel del intestino grueso, ¿verdad? El tránsito oncológico, ¿verdad? Retrasado, crónico, hasta el 26% de personas, ¿verdad? Sean personas frágiles y una diverticulosis. Todo esto se ve alterado en el simple hecho de envejecer. Y si le sumamos ya alguna patología, si le sumamos los fármacos, todo esto puede todavía alterar más. Y el adulto mayor se puede ver un poco más. Desde aquí, ¿no? Ya tenemos que ir viendo que pueden haber ya alteraciones en todo el sistema de la comunicación. Aquí modificamos texturas. En los alimentos, ¿verdad? Modificamos texturas. Entonces, en la cavidad oral, el primer filtro sensorial y motor, tenemos que los cambios fisiológicos, hasta el 74% de prevalencia de personas en el gusto, ese es un cambio fisiológico, ¿verdad? Que será 74% de los adultos mayores van a tener, como he dicho, el 74% de los adultos mayores van a tener cambios en la alteración del gusto, el 22% de ellos en el olfato.
el simple hecho solamente de envejecimiento. Sumado, si ya lo que venimos hablando, si está con algún fármaco, con algún tratamiento, y otras cosas, eso puede todavía aumentar un poco. El impacto de la pérdida sensorial aumenta casi 2.5 veces el riesgo de desnutrición. Y el factor farmacológico, ¿verdad?, que va a estar ya sumado a esto, el factor farmacológico va a provocar xerostomía y disgeusia. Fármacos implicados, los inhibidores de la ECA, ¿verdad? Por ejemplo, una captopril, estatina, los inhibidores de la protones, los corticosteroides. Todo eso pueden provocar xerostomía y disgeusia. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, la reducción de la saliva dificulta la formación del bolo y altera la percepción del sabor, induciendo anorexia secundaria. Anorexia secundaria. Empezando por ahí. Ya hay, de hecho, ya hay cambios fisiológicos y le sumamos esta otra parte, el factor farmacológico. Por eso digo, empezamos esta materia hablando sobre las interacciones medicamentosas. La diferenciación clínica de la disfagia en el adulto mayor, pero primeramente tenemos la disfagia orofaringia. La etiología principal puede ser neurológica, o una ACV, Parkinson, Alzheimer, demencia, ¿verdad? Que esto puede provocar, ¿verdad?, que el adulto mayor no esté bien. Y la presentación clínica es dificultad para iniciar la dilución, una regurgitación nasal, tos, el ahogo inmediato, el babeo, mayor intolerancia a líquidos claros. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, alta letalidad por neumonía y aspiración silenciosa. Y la disfagia esofágica, que es más que todo estructural y motora, que ver con el presbio del esófago, la estenosis o la esofagitis. Por ejemplo, los AINES, el potasio puede provocar ese tipo de disfagia esofágica. ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, sensación de atasco, retroesternal, regurgitación tardía, disfagia sólidos que progresa líquidos y malnutrición progresiva y deshidratación. Entonces, en la evaluación y modificación de texturas, ¿verdad?, encontramos que el flujo de diagnóstico primeramente puede ser un cribado clínico para ver el test de volumen y viscosidad, el cual nos va a dar la evaluación instrumental, ¿verdad? Entonces, la pirámide de la ICSI menciona que los alimentos transitivos, según el cribado, puede dar una escala de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, normal. Si está en 6, suave y tamaño tiene que ser por bocado. Si es una escala de 5, picada y muy húmeda, por ahí falla. En 4 puede ser puré, ¿verdad? El puré puede ser extremadamente espeso. Nivel 3, moderadamente espeso, ya pueden ser licuados. Ya no forman puré, sino licuados, pero moderadamente espesos, todavía pueden. Nivel 2, poco espesa. Nivel 1, ligeramente espesa. Y el nivel 0, que sería fina, son esos licuados prácticamente, pueden ser licuados dieta líquida completa, dieta líquida completa, ¿verdad?, y de fácil masticación o de fácil dilución, pasado por un colador prácticamente para que pueda poder imitarse.
¿Cuáles son los que tenemos que tener cuidado en esto? Bueno, ¿sí? ¿Y cómo se hace ese test? Ese test. No, es un cribado, lo puedes buscar el test y ahí te salen las indicaciones. O sea, no hay como que una prueba clínica. No. Solamente el test es para ver el volumen de viscosidad. ¿Y cómo se hace ese test para de volumen de viscosidad? El test te lo va explicando, te lo va diciendo. Entonces, solo busquemos, El formato. vamos a buscar el formato, no lo trae el formato, lo vamos a Ah, buscar. no hay como procedimiento No, es un clínico. formato. Son cribados, tamizajes, los tamizajes son formatos. Entonces, tener cuidado con los espesantes, ¿verdad? A mayor viscosidad, mayor esfuerzo para tragar, mayor riesgo de deshidratación y rechazo del paciente. Tener cuidado. Después tenemos que saber en sí cómo está nuestro paciente, en este caso con la disfagia, ¿verdad? Para poder tragar. Entonces nos encontramos también con que el reflujo gastroesofágico o la enfermedad del reflujo gastroesofágico es el peligro de las presentaciones atípicas son que lo visible está, pero este es como un iceberg. Es un iceberg. El iceberg nosotros solo podemos identificar la punta, pero todo lo que está abajo no lo identificamos hasta que se manifestó. Y eso ya puede ser tarde. Porque nosotros solamente vemos la puntita de lo que se estamos presentando. Entonces, lo visible, que es de un 34 o un 52%, puede ser pirosis. Paciente, tengo mucha acidez, mucho ardor. Recomplicación clásica. A menudo leve o ignorada por el paciente debido a la pérdida de sensibilidad. No reconoce. Y lo oculto, que todo esto puede ser una tos crónica, asma de inicio, tardío, dolor torácico, ¿verdad? La disfonía, glóbulos faríneos, otitis, sinusitis, todo eso puede estar enmascarado. ¿Verdad? Que es lo que no, lo oculto, lo que nosotros no logramos ver a simple vista. Entonces, el daño histológico, a pesar de tener síntomas más leves, la incidencia de esófago, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Barrett, ¿verdad? Y el adenocarcinoma ha aumentado casi un 600%. Decía del síntoma no predice la gravedad del daño, porque prácticamente está oculto. ¿Cuál es el manejo? Optimizar el uso de los inhibidores de la bomba de protones. ¿Verdad? Pero vigilar interacciones y riesgos de la polifarmacia. Entonces, a nivel del estómago, puede haber gastroparesia y la anorexia del envejecimiento. Gastroparesia es, a ver, gastroparesia, el vaciamiento gástrico lento. Es la disminución o el cese del movimiento de las asas intestinales. En realidad, de todo el tracto gastrointestinal. Correcto, todo eso es, ¿verdad? Generalmente el paciente tiene eso, una gastroparesia. Eso es de las asas. Entonces, el estómago joven, usualmente, ¿verdad? Tiene una motilidad vaciamiento gástrico rápido. Conforme van avanzando los años, eso va a ser. Miramos en el tiempo, miren, el estómago joven, da un vaciamiento
gástrico rápido a las 2 horas prácticamente. Estamos bien, vaciamiento gástrico. En el adulto mayor, ¿verdad? Usualmente el estómago envejecido, entonces se da eso, por lo tanto, el vaciamiento gástrico con el tiempo. En vez de 2 horas, puede ser 4 horas, más o menos. Sigue todavía, porque aquí no baja 4 horas. Además, el estómago envejecido. Entonces, eso va a generar más saciedad temprana prolongada, por más tiempo. Porque que el adulto mayor esté comiendo cada rato. Entonces, las consecuencias y manejo: menor secreción de ácido y pepsina. La fisiopatología de la gastroparesia tiene que haber mucho ácido y pepsina. Al no haber ácido y al haber disminución de la pepsina, eso va a generar que los alimentos se mantengan más enteros. La degradación sea menor, más lenta. Entonces, como el alimento va a estar, digamos, por más tiempo ahí, más entero, eso va a estar dando vuelta en el estómago hasta lograr digerirse completamente. Digerirse. Ahí va a estar. Pero se da una reducción casi del 40%. Y puede haber aumentos de la prevalencia del Helicobacter pylori y una gastritis atrófica. ¿Cuáles son las pautas de críticas clave? Fraccionar las comidas de 4 a 6. Fraccionar la alimentación de 4 a 6 comidas pequeñas al día. Preferir grasas líquidas, aceite de oliva sobre las sólidas. Y masticación exhaustiva y textura suave para facilitar la evacuación gástrica. Estamos ayudando al adulto mayor a que esa evacuación, ¿verdad?, a que esa digestión del estómago se le facilite. Profesor, una pregunta, y al momento de hacer un menú, porque aquí dice fraccionar, perdón, de 4 a 6 comidas pequeñas, ok, pero tú sabes que en la lista de intercambio salen las cantidades de los alimentos, o sea, una taza de esto, o sea, tendríamos que reducir esa cantidad al momento de brindar la comida. Claro, si vos le vas a dar un intercambio de un X alimento, tal vez en tipo de comida puede ser medio y medio. Ahí se jugaría. Sí, perfecto. Para tratar de fraccionar de 4 a 6 tiempos de comida al día. Para que pueda recibir la ingesta adecuada de carbohidratos, de proteína, de Por eso nutrientes, que- porque le estamos que vos estás solamente fraccionando, no estás cambiando calorías, no estás disminuyendo calorías, solo estás, te va a dar 2000 calorías, pero en vez de hacerlo en 3 tiempos, lo va a dividir en los 6 tiempos. O le va a dar las 3 comidas principales y las meriendas equilibradas para poder satisfacer. Ok. Es lo mismo. Solamente es equilibrar las porciones. ¿Verdad? Preferir grasas sólidas, pero grasas líquidas en vez de sólidas. Recordemos que las grasas, al haber una disminución del ácido y la pepsina, y al haber una gastritis o una gastritis atrófica, como mencionamos aquí, la grasa también pues, puede provocar que haya el vaciamiento gástrico sea más lento. Y un paciente con gastritis, independientemente de que sea adulto mayor, un paciente con gastritis, limitarle la grasa. Que eso ralentiza el vaciamiento gástrico. Entonces, al estar tomando algún fármaco, entonces pues, eso puede provocar más secreción de ácido. Por ejemplo, aquí, con la vitamina B12, puntos de falla.
La gastritis atrófica y uso crónico de los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, la omeprazol, el cual bloquea el ácido necesario. Si paciente crónico, ¿verdad? Siempre se le da, le van a tomar omeprazol. Pero fíjese, maestro, que aquí hay una negligencia por parte de medicina interna y tanto de gastroenterología. Porque el omeprazol es un medicamento es un medicamento estacionario, no es un medicamento permanente. Correcto. Y los gastroenterólogos, incluso los médicos internistas, no evolucionan esto. Porque es un medicamento de primera generación. Entonces, esto afecta de manera directa al paciente en lo que es la absorción de macro y micronutrientes. Exactamente. Entonces, no entiendo yo por qué no evoluciona este medicamento, porque hay medicamentos mucho mejores que el omeprazol, pero Es el que hay en el sistema y es el más económico. Sí. Entonces, miremos esto. De cajón. El omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Entonces va a inhibir el ácido clorhídrico, disminución del ácido clorhídrico a nivel estomacal. Y el ácido clorhídrico es el encargado de digerir la proteína animal, específicamente la carne roja, res y cerdo. El ácido clorhídrico es ese ácido que encargado de metabolizar o de degradar la carne roja, res y cerdo. Por eso cuando miramos ustedes la interacción fármaco-nutriente que les puse el omeprazol, ahí el ejemplo que les puse el omeprazol. Entonces, el omeprazol inhibe el ácido clorhídrico, por lo tanto, se ve instaurada que la carne roja no se va a poder metabolizar correctamente o degradar, digerir correctamente y va a pasar más tiempo en el estómago. Aquí, la carne roja va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta hasta que se desintegre. Eso puede, si para una persona normal puede durar 2 horas, puede durar 4 o 6 horas en el adulto. Para una persona que esté tomando un omeprazol va a suceder igual. Aunque sea joven, va a suceder igual. Porque el omeprazol va a producir el mismo efecto. Entonces va a cortar. Tenemos que ver esa parte. Entonces, al cortar la proteína animal, especialmente la carne de res y la de cerdo, vimos que ahí está la vitamina B12, como mencionó Claudia. Por lo tanto, va a haber una deficiencia de vitamina B12. Al cortarse esto, entonces el estómago, la separación por ácido y pepsina, esto no va a degradar la proteína animal y va a provocar lo que le llamamos, ¿verdad? El factor intrínseco, ¿verdad? La unión protectora. El uso prolongado de metformina también interfiere en la absorción en el ilion, ¿verdad? Y para la absorción final de la vitamina B12 aquí, en el ilion, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? La vitamina B12 en el intestino delgado, factor intrínseco, ¿verdad? Sabemos que la vitamina B12 se absorbe a nivel intestinal. Y a nivel de ilion, entonces, donde sea la absorción final, entonces va a haber deficiencia. Un omeprazol, el consumo de omeprazol puede provocar todo eso. Ahora imagínense el consumo prolongado de omeprazol. Entonces, como mencionaba Ricardo, el uso descontrolado que se da del omeprazol. Por la polifarmacia, para proteger la mucosa gástrica.
Entonces, la alerta clínica es de la vitamina B12, diagnóstico con nivel de menor a 150 picogramos sobre mililitro, los síntomas anemia megaloblásticas, daño neurológico, neuropatía, ataxia, el tratamiento, suplementación intramuscular o altas dosis orales. Suplementar la vitamina B12. Estamos claros que todo el uso crónico de medicamentos que vienen en la bomba de protones, ¿verdad?, va a provocar esto, que el nivel de la proteína animal, especialmente la de res y la de cerdo, se vea modificada o se vea que no se va a absorber o no se va a degradar, digerir fácilmente. Porque ese ácido clorhídrico es el encargado de desbaratar esa capa que tiene la carne de res y la de cerdo. Esa capita, no me acuerdo el nombre ahorita, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de esa capa que tiene la carne de res y el cerdo, se me escapó. En cambio, el pollo y el pescado no tienen esa capita. Sí. En estos casos necesitamos más proteína animal, pero blanca, pero sabemos que la vitamina B12 está más animal, pero carne de res. Salpicón, muy claro. Correcto, un salpicón puede ser una buena opción. Salpicón, una carne desmenuzada, le estamos facilitando la digestión al paciente. La absorción y secreción a nivel del hígado, páncreas e intestino, bueno, a nivel del hígado y páncreas, disminución del tamaño y flujo sanguíneo hepático, ¿verdad? Se puede ver alterado el metabolismo del múltiples fármacos, menor secreción de enzimas pancreáticas exocrinas, a nivel del intestino delgado, alteración en el microbioma y mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano por menor acidez gástrica. Entonces, recordemos que la acidez gástrica también va a ayudar a que no haya ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, aquí, volviendo aquí, el inhibidor de la bomba de protones va a hacer que la carne roja se siga dando vuelta en el estómago, porque aquí en este esfínter, al no haberse metabolizado o degradado esa carne roja, este esfínter se cierra y no deja pasar el nutriente al intestino. Claro, hasta que se degrade la molécula más pequeña. Si ese alimento sigue grande, tamaño grande, ahí va a seguir dando vueltas, vueltas y vueltas, hasta que eso se pueda degradar a una molécula sencilla, pequeña, para poder pasar por ahí. Entonces, eso genera esa gastroparesia o que el vaciamiento, esa sensación de llenura en la persona. Porque aquí va a estar cerrado esta puerta y no se va a abrir hasta que el cuerpo, el sistema nervioso, ¿verdad? Y hay la alerta de que ya se degradó ese alimento. Mientras tanto, él va a permanecer cerrado. Entonces, todo esto va a causar una mala absorción. El mito de la lactosa, ¿verdad? En la fisiología de la actividad de la lactasa disminuye 10 al 30% en un prematuro. El error clínico es prohibir todos los lácteos o sustituirlos por bebidas vegetales, soya o almendra. Solamente le decimos al paciente, no tome lácteos. Ese es el error clínico que se comete.
¿Cuál es la evidencia? Las bebidas vegetales no igualan la calidad proteica de la leche de vaca. Eso ya lo hemos estudiado. Pero insiste en estar demandando bebida de almendra al paciente. Y claro, ¿Verdad? Insisten en bebida de almendra. Y eso no es lo mismo la calidad proteica de la leche de vaca, la bebida. Los ancianos toleran hasta 12 gramos de lactosa por comida. Recomendar lácteos. Ya es lactosado, yogur, quesos maduros para proteger ingesta de calcio y proteína. pero mire, maestra, ahora no lo está poniendo de moda, o sea, para no fregarse tanto, están mandando kefir, creo que se llama. Kefir. También. Y ya decía, Ya le mandaría a echar. Sí, que entonces, buscar en la población por Barato, y es comida. gordo, ¿eh? Sí. entonces, ese es el mito de la lactosa, ¿verdad? El intestino grueso. Okay. Ya hablamos del intestino delgado, del hígado y del páncreas. Al intestino grueso. ¿Verdad? Venimos hablando de la cavidad oral, venimos hablando del estómago, del intestino delgado, ¿verdad? Que sabemos que el intestino delgado necesita la neutralización de la vitamina B2 y de otras vitaminas, pero especialmente la vitamina B2. Tenemos que, ahí tenemos nosotros que ver esa priorización de la suplementación. Y no quitarles solamente al paciente los lácteos, pero opciones. Que es el intestino grueso, ¿verdad? Que nos da el estreñimiento crónico funcional y las causas son, primeramente, que es la iatrogenia, el uso de opioides, ¿verdad? Porque presentan el 12% de estreñimiento severo y los anticolinérgicos. La iatrogenia. La prevalencia se da en un 27% prácticamente. Los factores es el estreñimiento, degeneración neuroentérica, baja ingesta de líquido. El paciente, el adulto mayor casi no toma líquido. Vamos por acá, ¿no? Toda esta parte de aquí. Y inactividad física. El adulto mayor prácticamente no hace actividad física. Todo eso va a provocar que la motilidad intestinal se vaya torciendo. Inactividad física, va a ingesta de líquido y la degeneración neuroentérica. ¿Cuál sería el tratamiento integral? Primeramente, paso 1, fibra dietética escalonada, de 25 a 40 gramos al día, más suplementación, por ejemplo, una linaza. La linaza rica en fibra. Es el primer paso. Fibra dietética escalonada, de 25 a 40 gramos. Paso 2, hidratación obligatoria. Recordemos, 30 a 35 ml por kilogramo de peso al día. Sin agua, la fibra causa impactación fecal. Por tanto, necesitamos agua para ablandar las heces. Agua. Primero, paso 1, fibra. Paso 2, hidratación. 1, fibra. Paso 2, hidratación. Y el paso 3 es la rutina disciplinada de disposición y actividad física diaria. Evaluaciones de la dieta FODMAPs, ¿verdad? Que vayan y busquen información sobre la dieta FODMAPs, ¿verdad? Que es una dieta especial para estos casos de estreñimiento, personas ¿verdad? Que tienen alteración a nivel del intestino, todo eso. ¿Verdad? Si hay distensión, dieta FODMAP, ¿qué tipo de alimentos son los que se recomiendan? Dígame, Ricardo. Y usted como nutricionista, ¿qué haría en este caso si un paciente tiene una colostomía y posteriormente entra en nutrición enteral y tiene una sonda esogástrica? Entonces, ¿cuál sería la modificación en este caso? La sonda, Eso es sonda esogástrica. La sonda de la dieta es líquida, de ahí. Y en este caso tendríamos que buscar la alimentación de la dieta FODMAP. Te dice qué alimentos son exactamente los que vamos a iniciar en ese tratamiento, porque
Es decir, que es un problema, que es una cirugía. La Colostomía. colostomía sí es una cirugía. Correcto, correcto, una colostomía. Bueno, las dos son Sí, cirugías. correcto, una colostomía. Entonces tenemos que mandarle una alimentación de cierta manera baja en fibra. Baja en fibra, porque está con una colostomía, de cierta manera. Baja en fibra. ¿Verdad? Para evitar esas deposiciones muy frecuentes. Sí. Ahí tendríamos que ser bajo en fibra, tenemos que modificar esta parte. También hay que ver en qué posición está esa colostomía, porque todo ese tubito se puede Sí. hacer una colostomía. Correcto. Y hay que ver qué ¿En qué parte? porción, ¿En qué sí, porción en qué del parte intestino? para ver qué es lo que absorbe o no absorbe y suple de otra manera. Correcto. Pero sí necesitaríamos un poco de una alimentación un poco baja en fibra, porque hay pacientes que tienen, ¿verdad? Una colostomía de función seguida, prácticamente están llenando una bolsa rápido. Ahí tenemos que tener cuidado con la fibra. Habríamos que darle una alimentación baja en fibra. Si sucede ese caso de que el paciente esté, ¿verdad? Con que, se me escapó el nombre ahorita, con esa, Una consultita. Ese es el rango inicial, de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso. esa es la fórmula usual que se utiliza. Y en un paciente joven se puede usar Igual, hagan, en esa consulta. hagan su consulta, hagan su fórmula ahí, su cálculo de su peso más. Lo pueden hacer 30 ml por kilogramo de peso. Se van a dar cuenta cuántos litros de agua van a necesitar. Sí, nosotros lo miramos para escribir en la clase. Entonces, muchas veces el paciente con colostomía tiene le llamamos un alto gasto. Es lo que se llama alto gasto. Entonces, al haber un alto gasto, ¿verdad? Tenemos nosotros que reducir esa motilidad y esta baja en fibra. Lo contrario, cuando hay un alto gasto. Si el paciente tiene la bolsa de colostomía y está normal, ok, mantenemos las limitaciones normales de fibra. Que sea por sonda. Sí, pero tiene razón, hay pacientes que están creciendo bastante. Si ahí tengo un casito el año pasado, que lo estuve viendo, hace un paciente de hemofilia catéxico, 40 kilos, con una bolsa de colostomía, con una enfermedad renal estadio 5, alto gasto, De desahuciado, ¿verdad? prácticamente dieta blanda, dieta baja en fibra, tendría que ser dieta hipercalórica de cierta manera, en relación a la ingesta habitual, hipoproteica en relación a la ingesta habitual, por la enfermedad renal, sí, modificamos todo eso. Porque ese paciente llenaba creo que hasta 4 bolsas al día. Sí. Que reducir mucho. Prácticamente todo lo que comía automáticamente pasaba, salía. Todo. Tomaba un vasito de agua y que hoy no más salía. Todo. Alto gasto. Entonces, en la enfermedad diverticular, ¿verdad? La anatomía y el manejo diferenciado afecta el 5 al 10% de la población, aumentando drásticamente en mayores de 50 años por el aumento de la presión intraluminal y la baja ingesta de fibra. Normal, ¿verdad? Miramos ahí las velocidades, ¿verdad? La baja ingesta de fibra es normal, la diverticulosis, ¿verdad? Lo que va a provocar, y la diverticulitis, ¿verdad? Debe ser rompe. Entonces, el estado, la presencia de cálculos herniados,
80% son asintomáticos. El manejo, dieta rica en fibra vegetal, antiespasmódico, si hay hipertonía, perdón, no requiere cirugía ni antibióticos. Pero si hay alguna diverticulitis, que es la complicación aguda, el estado es una inflamación o una infección del divertículo, los síntomas, dolor agudo en fosa ilíaca izquierda, fiebre, náuseas, cambio de ritmo intestinal, el manejo, reposo intestinal. Y el reposo intestinal sería entonces antibióticos, hidratación, cirugía urgente si hay perforación, absceso o fístula, y el reposo intestinal sería dieta baja en fibra. Aquí, en la diverticulosis, necesitamos un poco más de fibra para que esa sea más blanda. Y aquí necesitamos, de cierta manera, para eso, para que no haya dolor. Entonces, el peligro de las dietas restrictivas es luz, ¿verdad? En luz roja son prácticas injustificables y peligrosas, no podemos hacerlo. Dieta estricta baja en sal, ¿verdad? Puede causar anorexia y riesgo de hiponatremia. Ocurren entre el 4 y el 11% de los ancianos. Dietas restrictivas bajas en grasa, reducen la palatabilidad y las calorías. Entonces, por eso no podemos producir grasas. La grasa es esencial, se debe modificar el perfil, no eliminarla. Tipo de grasa modificado. Y eliminación total del lácteo por sospecha de intolerancia. La causa es déficit proteico y óseo injustificado. No podemos. Solamente podemos cambiar lo que es el tipo del lácteo. La luz verde, bueno, restricciones moderadas con supervisión. Reducción moderada de sodio, solo para personas con hipertensión resistente o falla cardíaca severa y modificación de textura, exclusivamente para diagnóstico confirmado de disfagia y vigilación y de hidratación. Y el plan de acción sería diagnosticar primeramente la disfagia proactivamente, no asumir que la tos o el rechazo del alimento es normal de la edad. Utilizar pruebas de volumen y viscosidad, ¿verdad? Auditar la polifarmacia, saber cuáles son los medicamentos que está tomando el paciente, ¿verdad? Te decía, muchas veces no nos fijamos en el medicamento, el fármaco que está utilizando el paciente, no le ponemos importancia. Entonces, revisar rutinariamente el uso crónico de los inhibidores de la alfa-protones, la metformina, los opioides, los anticolinérgicos, por su impacto directo en la absorción y la motilidad, especialmente en esos fármacos, que pueden tener un impacto directo en la absorción y la motilidad. Proteger la ingesta proteica o apuntar de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día en ancianos sanos y de 1.2 a 1.5 en agudos, crónicos, ¿verdad? Según la guía que yo recomiendo, y priorizar proteína animal de alta biodisponibilidad. Ojo, priorizar proteína animal. La guía menciona es priorizar proteína animal, porque es la que el cuerpo absorbe mejor. Por la biodisponibilidad proteica. Así que, o sea, hoy en día está muy de moda, ¿verdad? La dieta vegetariana o la dieta que le llaman ¿cómo se llama? A ver, se habla mucho, está de moda lo que es la alimentación con alimentos vegetales, no me acuerdo el nombre de lo que ¿verdad? Proteína animal de alta biodisponibilidad. Sí.
es prescribir dieta restrictiva. Todo tipo de dieta baja en sodio, grasa o azúcar debe tener una fecha de caducidad y justificación vital. La prioridad geriátrica es evitar pérdida de peso. ¿Ok? Y reconocer las presentaciones atípicas, ¿verdad? Investigar si hay reflujo, ante síntomas respiratorios y el déficit de vitamina B12, ante deterioro neurocognitivo. El tracto gastrointestinal envejece en silencio, pero sus fallas resuenan en todo el sistema. Y eso, Interesante, maestro. Eso que hace. Aplicarle el nuevo técnico y sabor. tenemos que ver mucho con cuál sería ese es nuestro plan de acción a tomar en consideración. Bueno, les voy a presentar, tienen los videitos del bonito ahora, ¿no? Para que lo vean. Voy a presentar. Les voy a presentar este video. Lo vamos a ver. Para ir terminando y Crecimiento es un proceso que, bueno, nos llega a todos y transforma cada sistema del cuerpo. Para quienes nos dedicamos a la nutrición, entender los cambios en el tracto gastrointestinal de las personas mayores no es solo algo importante, es fundamental. Hoy vamos a desglosar qué le sucede al sistema digestivo con la edad y, lo más crucial de todo, cómo podemos intervenir desde la nutrición para realmente marcar una diferencia. Perfecto, vamos directo al grano. La pregunta que nos va a guiar es clave. ¿Cómo se conectan esos cambios fisiológicos del sistema digestivo con el riesgo de desnutrición en la vejez? Porque, ojo, no son cosas aisladas. Cada pequeño cambio puede tener un efecto dominó, con consecuencias que la verdad pueden llegar a ser muy serias. Para que tengamos una idea de la urgencia de esto, miren este dato de Colombia. La mortalidad por desnutrición en mayores de 80 años llegó a una cifra que de verdad impacta, 44.8%. Esto no es solo un número, es una llamada de atención que resuena con fuerza en nuestra profesión. Nos demuestra que una buena intervención nutricional hecha a tiempo puede salvar vidas, así de claro. Bien, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con el reto nutricional en general, luego seguiremos el camino que hace la comida. Desde el tracto superior, pasaremos por las dificultades en la digestión y la absorción y vamos a terminar con las intervenciones clave que todo futuro nutricionista tiene que dominar. Empecemos por el principio, ¿no? Por la puerta de entrada, la boca y el esófago. A veces como que los pasamos por alto, pero son la primera barrera. Si la comida no puede entrar y pasar correctamente, todo el sistema nutricional empieza a fallar desde el primer paso. Ahora, miren este esquema clínico. Es súper útil. Las 9 Ds. Esto nos muestra que la desnutrición casi nunca tiene una sola causa. Más bien, es una red de problemas que se conectan entre sí, desde la dentadura y la dificultad para tragar hasta la depresión o el montón de fármacos que pueden tomar. Nuestro trabajo es justamente desenredar esta red. Vamos a profundizar en una de las D que es crítica para nosotros, la disfagia. No es solo un síntoma, es un síndrome geriátrico con una prevalencia altísima, sobre todo después de una ACV o en casos de demencia. Entenderla es vital, porque una deglución que no es segura lleva derechito a la desnutrición y a complicaciones que pueden ser mortales, como la neumonía por aspiración. Y aquí está nuestra principal herramienta para manejar la disfagia. Este es el marco IDDSI, el estándar de oro a nivel internacional. Lo que hace es darnos un lenguaje común para modificar las texturas de líquidos y sólidos, yendo del nivel 0 al 7. Así garantizamos que el paciente coma de forma segura. De verdad, dominar esta pirámide es una habilidad que no es negociable en nutrición clínica. Muy bien, seguimos nuestro viaje hacia abajo. Una vez que la comida pasa el esófago, llegamos al centro de operaciones, el estómago, junto con sus socios clave, el páncreas y el hígado. Y claro, aquí también el envejecimiento va dejando su marca, alterando toda la química de la digestión. Uno de los cambios más importantes es que el vaciamiento del estómago se vuelve más lento. ¿Qué significa esto?
que la comida se queda más tiempo ahí, lo que provoca que la persona se sienta llena muy rápido y por mucho tiempo. Este es un factor clave detrás de lo que llamamos la anorexia del envejecimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de acción? Para condiciones como la gastroparesia, la estrategia es muy clara. Primero, comidas pequeñas y frecuentes para no saturar el estómago. Segundo, limitar las grasas y la fibra que hacen todo más lento. Y tercero, dar prioridad a texturas suaves que faciliten el trabajo del estómago. Son pasos lógicos y la verdad muy efectivos para que toleren mejor la comida y coman más. Pero el problema no es solo de movimiento. Las secreciones también bajan. Por un lado, menos enzimas del páncreas y la vesícula significan problemas para digerir grasas y absorber vitaminas clave como la A, D, E y K. Y por otro, un hígado que trabaja más lento cambia cómo se metabolizan los medicamentos, un dato crucial en pacientes polimedicados. Aquí la nutrición y la farmacología van de la mano. Y llegamos al tramo final de nuestro recorrido. Los intestinos. Aquí es donde se libra la batalla por absorber los nutrientes y donde nos enfrentamos a uno de los gigantes de los síndromes geriátricos, el estreñimiento. Este esquema es fundamental, Nos enseña que estreñimiento no es un diagnóstico único y ya. Primero, hay que ver si es agudo o crónico. Si es crónico, la siguiente pregunta ¿es primario, o sea, funcional, por un tránsito lento, o es secundario a otra enfermedad o, como vemos muchísimas veces, a los medicamentos? Cada uno de estos caminos necesita una estrategia diferente. Una consecuencia de esa presión aumentada en el colon, que muchas veces se relaciona con el estreñimiento crónico, es de enfermedad diverticular. Es súper importante diferenciar entre diverticulosis, que es solo tener las bolsitas y se maneja con fibra, y la diverticulitis, que es cuando se inflaman. Eso ya es una emergencia médica que necesita un enfoque totalmente distinto. Así que para el estreñimiento funcional, que es el más común de todos, nuestras dos herramientas más potentes son la base de la nutrición, una dieta rica en fibra de frutas, verduras y cereales para dar volumen a las heces, y la actividad física regular para estimular el movimiento intestinal. Esta es siempre nuestra primera línea de defensa, mucho antes de pensar en laxantes. Ya completamos todo el recorrido por el tracto digestivo. Ahora vamos a dar un paso atrás para unir todas las piezas. ¿Cómo se traduce todo esto en nuestra práctica diaria? Vamos a centrarnos en esas estrategias integrales que definen nuestro rol como nutricionistas en geriatría. El punto central es que todos estos problemas que vimos, la disfagia, la saciedad temprana, el tránsito lento, al final convergen en este gran síndrome, la anorexia del envejecimiento. Y ojo, no es un trastorno de la conducta alimentaria, sino una reducción del apetito por causas fisiológicas que inicia un círculo vicioso terrible: desnutrición, pérdida de músculo o sarcopenia y al final, fragilidad. Nuestra respuesta a este síndrome tiene que ser inteligente, tiene que ser multifacética. No se trata de obligar a comer, sino de facilitar que coman. Ofrecemos comidas pequeñas y frecuentes para no abrumar. Fortificamos esos platos para que cada bocado cuente, aumentando la densidad de nutrientes. Hacemos la comida rica, que huela bien, que se vea bien. Y nunca nos olvidemos del ingrediente más potente de todos, el estímulo social de compartir la mesa. Y quiero cerrar con una idea que tiene que convertirse en nuestro mantra. En geriatría, las reglas del juego cambian. El riesgo de desnutrición casi siempre es más grande que el riesgo de otras enfermedades crónicas. Por eso, y esto es clave, tenemos que ser increíblemente prudentes con cualquier dieta restrictiva. Nuestro objetivo principal no es restringir, es nutrir. Es preservar el músculo, la fuerza y la independencia. Esa y no otra es nuestra misión. Ahí lo tienen, ¿verdad? Para finalizar nuestra clase de hoy, tienen una tarea, ¿verdad? Para que la hagan. Pero es un cuestionario, van a tener que leer la guía anatómica funcional del viaje de los alimentos en el cuerpo senescente, que es, ¿verdad?, el del adulto senil, y contestan la guía que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Tiene tiempo? Bien.
Ahí está la prueba de envejecimiento. Ahí vamos quedando entonces. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, profe, gracias. Bye. Esto probablemente se lo presenta, ¿no? Sí.